Bueno, pues nos encontramos hoy con el doctor Óscar Herrera Sandoval, vicerrector académico, y la idea de tener este espacio es hablar de un tema que es bien importante para la universidad y es el tema de la reforma académica. Pues ante todo agradecerte, Óscar, el tiempo y el espacio para hablar de este tema que es estratégico para el devenir institucional. Gracias a ti, Edna, por darme el espacio para que charlemos de esto. Lo primero que quisiera preguntarte es, para poner en contexto a las personas, es ¿qué es una reforma académica? ¿Y qué no es una reforma académica? Porque siempre que la gente habla de reforma, ¿cierto? Se empiezan a tejer una cantidad de ideas alrededor de lo que es y lo que no debe ser. Entonces, ¿qué es y qué no es una reforma académica? Pues digamos que una reforma académica en general es un ejercicio de reflexión en una entidad de orden académico, en una universidad fundamentalmente. Se puede hablar de reformas académicas a nivel de todo un sistema educativo, digamos de todo el sistema educativo del país, pero yo creo que en este caso particular, cuando hablamos de reforma académica a nivel universitario, estamos hablando de un ejercicio que inicialmente arranca por una reflexión, es decir, de estar pensando cómo hacemos para materializar ciertos logros, ciertos elementos, ciertas apuestas que una institución académica quiere lograr. Entonces, una reforma académica fundamentalmente es un ejercicio de reflexión que se documenta, se discute, se aprueba y después se implementa. Es decir, hay unas apuestas que deben ser plasmadas, que deben ser discutidas. Cuando son aprobadas, tienen una posibilidad de ser implementadas, es decir, unos tiempos de desarrollo para esas apuestas, digamos, que de alguna forma la comunidad ha acogido. Eso es en términos generales lo que es una reforma académica. ¿Por qué académica? A diferencia de una reforma curricular u otro tipo de reformas de las que se habla en el ámbito educativo. Porque no solamente se espera que se revisen los asuntos curriculares, es decir, no solamente lo que tiene que ver con la estructura de los planes de estudio, sino que también, y particularmente en nuestro caso en la Universidad Central, que podamos encontrar elementos que tienen relación con la articulación entre la docencia, la investigación y la interacción social, por ejemplo. Entonces no es solamente el componente formativo lo que queremos revisar, volver a conversar, sino también los elementos de investigación y de interacción social. Una reforma académica también puede generar conexiones hacia cambios en las estructuras en cuanto a la organización de una universidad. En este caso, en la Universidad Central, es posible que después de hacer todo el análisis, algunos ajustes a la organización misma de la universidad pudiesen eventualmente darse, pero será de alguna forma resultado de esa discusión sobre qué deberíamos hacer hacia adelante. Según Mario Díaz, la construcción de una reforma tiene 3 niveles fundamentales: el conceptual, el metodológico y el procedimental, y la relación entre esos 3 es fundamental para un desarrollo integral. Quisiera pedirte que nos ayudes a enmarcar nuestra reforma académica en estos 3 frentes. Sí, esa presentación de Mario Díaz yo creo que es muy ilustrativa para el ejercicio que debemos hacer. Conceptual, porque la Universidad Central en particular tiene unas apuestas, esas apuestas están en su proyecto educativo institucional, que debemos revisar, es decir, debemos examinar cuáles son los elementos de nuestro proyecto educativo que nos obliga a pensar las formas en que desarrollamos el proyecto mismo. De pronto, en la primera parte me faltó comentar que de la reforma académica de la Universidad Central se espera fundamentalmente ver cómo profundizamos en las apuestas del proyecto educativo institucional actual. Nuestra reforma no tiene que ver con cómo transformamos nuestro PEI, por el contrario, nuestro PEI tiene un tiempo importante de desarrollo y como apuesta institucional es importante y ha movido el desarrollo de la universidad durante varios años, pero parte del asunto es cómo profundizamos en las apuestas
fuerza que tiene el PEI, es decir, no pretendemos transformarlo. Entonces, ese primer componente, que es el conceptual, es cómo hacemos para revisar los elementos que el proyecto educativo nos propone. Asuntos como la formación integral, asuntos como la articulación con el medio externo, asuntos como el trabajo sobre problemas, asuntos como la formación crítica de nuestros estudiantes, bueno, y muchos otros elementos que están en ese componente. Entonces, la primera parte del trabajo es, venga, sentémonos, hablemos, discutamos los asuntos que están en el PEI, por qué son relevantes y cuáles son los mecanismos que venimos desarrollando desde hace años para que eso sea cierto, para que estén en la realidad de nuestras prácticas. Eso nos permitirá encontrar que tenemos unos desfases, como la autoevaluación nos lo ha mostrado. Y entonces, sobre esos elementos que son contrastantes entre lo que propone el PEI y lo que aparecen en la autoevaluación como asuntos a mejorar, cómo es que efectivamente debemos avanzar en eso. Y ahí me meto ya un poco a la parte metodológica. Entonces, la metodología propuesta, de hecho, nuestro ejercicio de reforma académica se llama La Universidad Central se piensa el diseño de la reforma académica. Es decir, cómo a través de esa discusión, de revisar los conceptos que están en el PEI y los soportes que tiene el PEI conceptualmente hablando, cómo ahora en esa conversación identificamos elementos que debemos efectivamente trabajar. Entonces hay por lo menos 4 claramente identificados. La universidad tiene una apuesta sobre la educación virtual, que si bien estaba contemplada en el PEI, cómo debemos desarrollar la educación virtual, cuáles son las formas que queremos aprovechar y los modos en los que la educación virtual va a fortalecer el desarrollo del proyecto educativo institucional, debemos discutirlo y plantear la mecánica, la metodología, las formas de desarrollarlo son parte de la discusión. La Universidad Central tiene un reto muy importante sobre la investigación, que es otro eje que está allí planteado, ¿sí? ¿Cómo fortalecemos la investigación en la universidad? ¿Cómo interpretamos esto que aparece en el Plan de Desarrollo Institucional en el año 2016? ¿Cómo pasar de ser una universidad de docencia hacia una universidad de docencia con investigación? ¿Cuál es nuestra interpretación de eso a la luz del PEI? Entonces, esas discusiones, así como la de la formación humanística y ética, la interacción social y la regionalización, y cómo todo eso se traslada al escenario de las estructuras curriculares de forma armónica y articulada con la investigación y la interacción social, son parte de las discusiones metodológicas, es decir, cómo vamos a avanzar sobre eso. El resultado de esas discusiones, que pasan de lo conceptual a las formas de hacer el asunto, debemos poderlas sintetizar ya en nuestro ejercicio en unas discusiones, en unos documentos, digamos, síntesis, y en el trabajo que vamos a estar haciendo, lo que vamos a estar haciendo es combinando sesiones de seminario donde discutimos conceptos, posiciones, puntos de vista, con talleres. ¿Qué esperamos de los talleres? Que en los talleres podamos poner en blanco y negro esas apuestas o esos elementos fuerza que vamos a querer después, ya en el asunto de la implementación o de las prácticas, llevarlos a acuerdos, bien sea de consejo académico, de consejo superior, o a normas que nos ayuden de alguna forma que todos tengamos clara que esta es la ruta que queremos desarrollar en blanco y negro. Este trabajo nos puede llevar alrededor de un año, año y medio, que es como está planeado. Ya la implementación, es decir, poner esto en operación en la universidad, se lleva por lo menos 5 o 6 años. Es el tiempo, digamos, que a través del cual uno puede ver un ejercicio de reforma académica. En su intervención, Mario Díaz también resaltó la importancia de saber por qué una institución decide hacer una reforma académica y cómo ésta está influenciada por las determinaciones o los factores internos y externos. Entonces, en esa medida quisiera que nos dieras el contexto para la reforma académica de la Universidad Central. Bien, yo creo que esta reforma, si bien se puede ver como el ejercicio de la reforma, digamos que tal vez en la historia reciente de la Universidad Central no se ha hablado de un ejercicio de reforma académica. Realmente yo creo que este es un segundo momento de pensar académicamente en la universidad. Yo creo que la primera reforma académica de la Universidad Central está con la aparición del PEI.
ese ejercicio que se hizo previo a la construcción del primer proyecto educativo institucional, que fueron casi 2 años, en los que la vicerrectoría académica de esa época, con los decanos de esa época, el rector de esa época, sentaron a la universidad a pensar cómo debería ser la universidad en los próximos años, donde aparece, resultado de ese ejercicio, el proyecto educativo institucional. Yo creo que allí se gestó lo que hoy día es la Universidad Central, y ese fue el primer momento de la reforma. Y digo el primer momento de la reforma, de esta reforma, porque las reformas académicas hay que pensarlas en el tiempo, para el mediano y largo plazo. No es una cosa que hago yo una acción hoy y veo el impacto mañana. Por el contrario, las reformas académicas tienen unos tiempos de duración muy importantes. En la época de la construcción del proyecto educativo institucional, eso jalonó posteriormente la organización orgánica de la universidad. De hecho, el PEI del año 2001, en el año 2003 se configuran las facultades y se hace un cambio a los estatutos de la universidad. O sea, de alguna manera, ese efecto de esa discusión cambió la estructura de la universidad. ¿Por qué es necesario hoy día volverlo a hacer? ¿Y por qué en este momento particular? Por varias razones. Por un lado, porque el plan de desarrollo institucional nos señala unos retos que, si bien están relacionados con el proyecto educativo institucional, esos retos son diferentes a los que estaban en la mirada de la universidad en el año 2001. Si bien es cierto que el proyecto educativo se actualizó en el año 2013, estamos hablando del mismo proyecto educativo, no es un nuevo proyecto educativo, es una actualización. Entonces, por un lado, el plan de desarrollo nos hace nuevas propuestas que no estaban originalmente suficientemente claras en el proyecto educativo institucional. Y debemos interpretarlas para ver cómo es que se implementan. Virtualidad es un buen ejemplo de eso. Otra razón, los cambios que se han dado en los últimos años en el mundo, cosas que no eran siquiera previsibles en el año 2013, y estamos hablando de 5 años escasamente. Todo el avance, por ejemplo, de las tecnologías en general, de tener un mundo globalizado en el 2013 a un mundo que está volviendo hacia el proteccionismo. En general, la dinámica de la educación superior en el mundo, con todo lo que se viene con el asunto del aprendizaje de máquina y un poco la inteligencia artificial de fondo, nos plantea unos retos muy importantes para repensar qué es lo que debemos hacer como entidad de educación superior para los próximos años, ¿sí? Entonces, digamos que las coyunturas son varias. En el medio externo está ese cambio que se está dando en el mundo, que es muy significativo en términos de los impactos que puedan llegar a tener para la formación de profesionales. En el contexto nacional tenemos también un contexto diferente. En el 2013 no había un acuerdo de paz. Hoy hay un acuerdo de paz que no sabemos en qué dirección va a ir, pero que el proceso de formación de nuestros egresados debe estar, de alguna forma, debe tener presente ese hecho que es nuevo hoy día. Y por otro lado, en el entorno institucional, para no hablar del entorno local, Bogotá, región, pero yéndonos directo al entorno institucional, finalizamos el primer ejercicio de autoevaluación institucional. Como resultado de recoger esos 17 años del desarrollo del proyecto educativo institucional, encontramos una serie de elementos que deben ser alineados para profundizar en el proyecto educativo institucional. Entonces, digamos que hay una buena cantidad de elementos en el marco institucional, tanto internos como externos, que nos señalan que es momento de sentarnos a reflexionar sobre el asunto y plantear nuevos derroteros hacia adelante. Como lo mencionaba al comienzo, nomás la palabra reforma, el término reforma ya tiene un impacto y unas implicaciones en los imaginarios de las personas. Evidentemente implica un cambio y todos sabemos lo que implican los cambios para una persona y para una institución, y también que de alguna manera el ser humano por naturaleza tiende a generar una cierta resistencia a los cambios, mucho más cuando no está bien enterado de lo que esos cambios pueden implicar. En esa medida, yo quisiera que nos explicaras realmente cuáles son los beneficios
y los impactos, más allá de los beneficios también, que esta reforma traerá sobre la comunidad, en el entendido de que podamos de alguna manera enmarcar esos imaginarios o esas de pronto preocupaciones o especulaciones en un marco real de lo que debemos esperar de la reforma y de este proceso que está cometiendo la universidad. Pues bueno, la palabra reforma ya tiene una connotación en general negativa, ¿no? Porque significa transformarnos, significa cambiar el estado en el que estamos, y desafortunadamente tenemos una tendencia que es como condición humana, creo yo, a través de la cual consideramos que por mal de que las cosas estén, estoy bien y no podrían estar peor. No estoy diciendo que la universidad esté mal y que podría estar peor, no. Estoy hablando de nuestra condición humana. En ese marco, la palabra reforma desafortunadamente tiene esa connotación. Pero tampoco existe una mejor palabra para, de alguna manera, designar este trabajo que es necesario hacer, que es repensarnos. ¿Cuáles pueden ser los impactos y hasta dónde efectivamente la comunidad puede llegar a verse afectada? Pues los impactos pueden ser muchos. Sin embargo, yo creo que hay que verlos también positivamente. Es decir, ¿cómo logramos tener una universidad que hoy día tiene alrededor de 12.000 estudiantes, con una planta de profesores de alrededor de 1.000 profesores, con una planta administrativa de alrededor de unas 600, 700 personas? Cómo esa comunidad que somos, ¿sí?, tiene la posibilidad de seguir avanzando hacia el futuro, y cómo tenemos la posibilidad de no desaparecer en el tiempo, en la historia, digamos, tanto del país como de alguna forma también del mundo. Porque es que el riesgo es ese, ¿sí? El riesgo es que si como universidad no evolucionamos, no nos repensamos, no respondemos a las dinámicas, sobre todo externas, que están presentes, simplemente podemos desaparecer, ¿sí? Claro, en general pensamos que las universidades son las instituciones más antiguas del mundo, universidades de 200 años, pues eso parece que nada ni nadie lo mueve. Realmente estamos en una situación diferente, donde el modo de ver la educación como la entendemos hoy día puede cambiar drásticamente. Más bien, ya como se entiende hoy ha cambiado de como se entendía anteriormente. Y entonces eso nos obliga, querrámoslo o no lo querramos. Yo creo que la actitud frente a esto es: venga, pensemos cómo puedo, desde la labor que hago, pensando que es muy importante, muy relevante y que la hago bien, cómo hago para entender que mi ejercicio puede ser mejor al responder a esas dinámicas externas que también están presentes, ¿sí? Porque las tensiones están ahí. Pensar en que eventualmente la estructura misma organizacional de la universidad varíe, genera las preguntas: bueno, ¿y eso cómo me va a afectar a mí en lo personal? Yo creo que la gente que hace el trabajo bien hecho, como lo hace la inmensa mayoría de la gente de la Universidad Central, va a entender que el desarrollo de la universidad es mejor para todos. Lo que no podemos de alguna forma pensar es que una reforma no va a tener impactos. Si no tiene impactos, realmente no tiene sentido, y pues no vale la pena meterse en un ejercicio de este tipo. Pero hay que pensar es que los impactos van a ser positivos, y van a ser positivos para toda la comunidad. Es decir, para que cada quien pueda aprovechar mucho mejor el entorno en el que desarrolla sus actividades, y por tanto que el entorno mismo de la universidad esté mucho más articulado con las realidades mundiales, locales, nacionales, que son muy relevantes. En este momento, ¿cuántas personas hay inscritas en las mesas, más o menos? Bueno, tenemos en las 5 mesas grandes, tenemos alrededor de unas 70 personas aproximadamente, y en la mesa central, que es la mesa donde vamos a estar trabajando con directores de áreas académicas y algunos directores administrativos, tenemos alrededor de unas 50 personas. Pareciera pocas para el resto de las otras mesas. Sin embargo, algunas personas deben hacer el puente, es decir, la mesa central va a estar operando todo el tiempo, y algunas personas de la mesa central deberán de alguna forma también hacer puente con las otras 4 mesas que van a estarse desarrollando. Pero digamos que hay unos escenarios base,
¿sí? Las mesas van a estarse desarrollando, las 4 mesas, digamos, secundarias, sin que eso les quite importancia, tienen un tiempo de trabajo que son alrededor de 4 meses en paralelo de a 2 mesas, mientras el eje principal se desarrolla durante todo el tiempo. Vamos a tener momentos donde cerramos un ciclo de 2 mesas, la mesa de virtualidad y la mesa de investigación, y allí vamos a tener un espacio de socialización amplio para toda la comunidad. No solamente para la comunidad de la Universidad Central, sino abierto al público en general, porque este tipo de discusiones le interesan a la comunidad académica. Lo mismo va a suceder cuando cerremos la mesa 3 y 4. Esos son, digamos, que los momentos base. En el intermedio estamos diseñando, junto con los decanos y la Escuela de Pedagogía, los escenarios a través de los cuales vamos a buscar que la discusión también permee a las áreas, tanto académicas como administrativas. Todavía cuál sea el mecanismo que vamos a implementar no está completamente diseñado, no está completamente desarrollada la idea, pero es claro que debemos llegar incluso a la conversación con estudiantes, porque es absolutamente vital que los estudiantes también den su punto de vista y estén activos en ese trabajo. Otro aspecto que mencionaba Mario Díaz en su intervención y al cual la universidad no es ajeno, es la natural, decía él, tensión que existe entre lo académico y lo administrativo. ¿Crees tú que este proceso de trabajo colaborativo para abordar el tema de la reforma académica entre áreas académicas y administrativas puede ayudar a cerrar esas brechas que, como decía ahorita, no son ajenas tampoco a la Universidad Central? Yo creo que sí, y digamos que parte de las apuestas están allí. El hecho de contar en las mesas con personas que están sobre todo dedicadas a los temas administrativos, yo creo que nos puede ayudar mucho a eso. Un asunto que de alguna manera se viene motivando es esa idea de que nos pensemos todos como académicos. Cuando un estudiante o un profesor se acerca a un área académica o a un área administrativa, no está pensando esta persona es administrativa o esta persona es académica, está pensando es que tiene una necesidad y que de alguna manera debe ser resuelta. Desde ese punto de vista todos somos académicos, porque la respuesta de una secretaria a un estudiante le está enseñando también al estudiante a cómo desarrollar ciertas actividades académicas en la universidad, pero le está enseñando también a relacionarse con personas que no necesariamente se está viendo todos los días, y eso le sirve o es parte también de su formación cuando tenga que ir al mundo externo. Entonces, sí, el ejercicio busca aproximarnos, busca que nos conozcamos mucho más, que las personas que tenemos mayores responsabilidades académicas que administrativas, de alguna forma entendamos también, ayudemos a que los administrativos nos ayuden a aterrizar un poco en la realidad tanto de la universidad como de los protocolos y de la manera de hacer las cosas, si es factible o no una cierta apuesta. Y por otro lado, que en el discurso académico la gente de las áreas administrativas también entienda ciertas lógicas de por qué a veces le damos tanta prioridad a un cierto asunto, ¿sí? Desde la perspectiva académica, yo creo que eso nos puede ayudar mucho. Y si al final los acuerdos o la construcción que hagamos en conjunto tiene tanto el sabor de lo académico, pero el componente de pensar la gestión, de pensar los impactos financieros en medio, digamos, de alguna forma como apuestas integradas, yo creo que eso nos facilitaría la vida hacia adelante. Pero es un reto, no es un ejercicio fácil de lograr. Sin embargo, veo muy buena voluntad de quienes están involucrados allí. Ahora, Óscar, tú nos hablabas de los ejes estratégicos que se seleccionaron o se escogieron sobre los cuales va a girar la reforma, que son la virtualidad, la investigación, la formación humanística y ética, la interacción social y regionalización, y bueno, la quinta, que ya es la mesa, lo que tú llamas la mesa central de reforma académica. Tengo una pregunta: si un miembro de la comunidad o un grupo de miembros de la comunidad participa de esto y de pronto evidencia falta un eje estratégico, sí, nos parece que, o puede ser inclusive derivado de los que ya está, pero que por su relevancia o su contundencia o su impacto, existe la posibilidad de ampliar ese
ese margen de ejes estratégicos, la gente que tiene ideas, que dice, a mí me parece que yo puedo aportar esto, puede hacer esos aportes y que de pronto no están necesariamente vinculados a alguna mesa. ¿Cómo lo podrían hacer? Sí, yo creo que ese espacio está. ¿Cómo llegamos a esos 5 ejes? De alguna forma el resultado de lo que nos dice el plan de desarrollo, lo que nos arroja la autoevaluación y todo el ejercicio hecho el año pasado sobre liderazgo, la formación de líderes que arrancó el año pasado. Pero el espacio está abierto, tenemos un pequeño grupo de trabajo, digamos como el comité central del tema de la reforma, donde están los decanos, donde está la Escuela de Pedagogía, la Vicerrectoría Académica, y lo conversamos en comité rectoral, donde está el rector, el vicerrector administrativo financiero y el secretario general. Entonces, cualquier inquietud al respecto es con cualquiera de los integrantes de este comité o incluso el comité rectoral, es hacernos llegar esa inquietud. Algunas personas han señalado que faltan cosas como la internacionalización. Resulta que esa es parte del eje central donde lo curricular se va a estar discutiendo. Y el vínculo, por ejemplo, con lo internacional en las estructuras curriculares son parte de esa discusión en el eje central. Pero claro, digamos que la posibilidad de que algún asunto importante no lo hayamos visto y que valga la pena retomarlo, pues está abierta esa posibilidad. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo construiríamos una nueva mesa o un nuevo eje? Pues ya sería cuestión de reorganizarnos. Pero si hubiese un eje que realmente se vea que vale la pena hacerlo, pues se reorganiza. Otra de las tensiones que se da en este tipo de procesos y sobre todo en instituciones académicas tiene que ver con la natural tensión entre la teoría y la práctica. Quisiera que nos explicaras un poco cómo se va a resolver esa tensión, porque a veces se piensa o se siente que la universidad en la teoría funciona bastante bien, pero que luego no es tan fácil aterrizar todo eso. Tú hablabas ahorita de que una de las fases evidentemente es la reflexión y todo el desarrollo conceptual en este proceso, pero sí quisiera como que tuviéramos unas luces frente a cómo se va a aterrizar eso a la práctica. Yo creo que en esto la universidad ha aprendido. Si bien el proyecto educativo pareciera como la teoría de lo que debemos hacer, todos los días estamos en la práctica, es decir, todos los días tratamos de poner eso que está en el proyecto educativo, que después se refleja en el proyecto académico de una facultad o en el proyecto académico de un programa, está en la práctica todos los días en la interacción entre profesores y estudiantes fundamentalmente, o en el desarrollo de proyectos de investigación. En este caso yo creo que el ejercicio es el mismo, es decir, vamos a estar discutiendo el asunto y muchos elementos que se van a estar discutiendo ahí es altamente probable que empiecen a salir como iniciativa de los intervinientes en la discusión y de alguna forma ir probando cómo se va a estar dando. Pero el mecanismo que se tiene establecido para empezar a probar algunos asuntos es ir haciendo pilotos. Entonces, y doy un ejemplo concreto, un elemento que es importante en la Universidad Central en este trabajo tiene que ver con los programas de acción universitario, que es donde esperamos conjugar adecuadamente esa posibilidad de la formación y la investigación a través de problemáticas que están en el entorno externo. Entonces, un piloto, por ejemplo, que está en este momento en desarrollo, es el asunto de las pasantías de profesores en el medio externo, que es una cosa más o menos novedosa. Los profesores suelen ir a pasantías o de investigación o intercambios de docencia, pero no a pasantías con el sector externo. Ese elemento, que es un piloto, nos servirá para, en la construcción que se está dando sobre los programas de acción universitario, que son parte de esa discusión de la reforma, para entender qué asuntos debemos también ajustar a la realidad en la teoría. Es decir, que de eso que el profesor encuentra deberíamos poder ajustar en un momento dado, ¿sí? Ese es, digamos, como parte de lo que se espera ir haciendo, de alguna forma ir implementando algunos pilotos, particularmente donde tenemos experiencias que sean nuevas. ¿Qué marco de expectativas puede tener la comunidad frente a los resultados y a lo que esperamos de la reforma? Claro. Bueno, las expectativas yo creo que parten diciendo qué asuntos están, digamos, en el marco de los temas de la discusión de la reforma y qué cosas no.
por ejemplo, asuntos que no están en el marco de la discusión de la reforma, es una transformación del proyecto educativo institucional. Es decir, hay unas apuestas en el PEI que en general la universidad considera válidas, la autoevaluación nos señala como apuestas válidas, los pares externos de hecho lo resaltan como un elemento muy importante y muy significativo. Entonces, por ejemplo, una expectativa que no debería haber es que vamos a reconstruir el PEI, que vamos a cambiar el PEI, que va a haber un nuevo PEI. No, digamos que el proyecto educativo es el eje del trabajo para la reforma, para profundizar en sus apuestas, no para cambiarlo, no para transformarlo a él mismo, sino para ver cómo somos consistentes con las prácticas. Yo creo que otra expectativa importante es cómo vamos a transformar nuestras prácticas y cómo vamos a impactar de forma mucho más consistente todos los procesos de formación, tanto de nuestros estudiantes como de nuestros profesores. Entonces, los procesos de formación en general se van a ver impactados. Los procesos en que desarrollamos la investigación y la manera en que las apuestas por la investigación que tiene la universidad van a estar mucho más, siendo mucho más pertinentes al contexto, con el contexto externo. Yo creo que allí también esperamos lograrlo. Pero la que me parece a mí más interesante es la que tiene que ver con darle la suficiente visibilidad a la universidad de todo lo que hace en el medio externo. Es decir, que los impactos, más allá de la formación de profesionales, cómo logramos que el medio externo, el entorno social y cultural del país, lo capte en su real dimensión. ¿Cómo potenciar todo eso? Yo creo que ese es uno de los principales impactos que podemos lograr. Asuntos que no tienen que ver con la reforma o no de forma directa y que por tanto no serían impactos esperables. Por ejemplo, que haya impactos económicos en la remuneración que tenemos en la universidad. No es un asunto que esté relacionado de una forma directa con la reforma académica. Que haya una propuesta diferente de carrera docente, por ejemplo, no tiene que ver de forma directa con la reforma académica, ¿sí? Yo creo que los principales asuntos, los principales impactos estarán en cómo hacemos la formación, en cómo logramos los impactos en la investigación y cómo potenciamos nuestro trabajo en la interacción social. Ahí está, digamos, el marco de los impactos de la reforma. Hay que aceptar que la estructura que tenemos hoy día responde a unas dinámicas de hace 15 años, ¿sí? Y no significa que sea mala, significa que respondía a lo que hace 15 años se veía como desarrollo posible de la universidad. Seguramente cuando finalicemos las discusiones y encontremos elementos que deban operar de alguna manera diferente para profundizar en las apuestas, eso nos obligue a reorganizarnos de otras formas para tener unos impactos mayores. Planteo solamente un ejemplo. Hoy día, a pesar de que tenemos 3 grandes facultades, el trabajo interdisciplinario, por ejemplo, entre las facultades, si bien se está dando y empieza a tener algún efecto, no es así al interior de las facultades. Al interior mismo de las facultades, el trabajo interdisciplinario es relativamente escaso, ¿sí? Un asunto claro que se plantea ahí en el marco del trabajo de la reforma tiene que ver con el trabajo sobre problemas. Pero es que el trabajo sobre problemas nos implica mover nuestra posición de una mirada sobre temas a una mirada problemática. Es decir, ya lo importante no es el campo en el que yo me formé, sino cómo mi formación me permite abordar un problema. Es decir, me toca ubicarme en un lugar diferente. Y cuando yo veo un problema, lo que voy a ver no es cómo hago yo para aplicar esta dosis de mi profesión acá, sino cómo como profesional yo identifico que debo trabajar con otros campos para poder dar solución a esa problemática. Y ahí hay un escenario real de trabajo interdisciplinario. Entonces, eso eventualmente genere que al interior de las facultades se generen más espacios, por ejemplo, para el trabajo interdisciplinario, a los que tenemos hoy, que hoy son bastante, digamos, cerrados desde ese punto de vista, espacios donde, si bien hay alguna interacción, digamos, el núcleo del trabajo interdisciplinario no está completamente presente allí. No en todos los casos un estudiante de un cierto campo de formación o de un departamento o de un programa, no en todos los casos está teniendo la posibilidad, por ejemplo, de ir a tomar simplemente una asignatura con estudiantes de otra área. Eso nos implica
una reorganización que puede ser orgánica, es decir, a través de reconfigurar unidades, pero puede ser a nivel simplemente procedimental, es decir, cómo aseguro que un estudiante pueda, siendo estudiante de una carrera, tomar materias, por ejemplo, en algún otro programa. Dependerá mucho de todo lo que al final surja allí. Uno de los desafíos que afrontamos como institución de educación superior es que tenemos un grupo objetivo muy amplio, siempre que debemos tratar de recoger y al que debemos tratar de impactar. En esa medida quisiera pedirte que pudieras explicitar ante la comunidad cómo un docente, pero también como un administrativo o como un egresado, como un estudiante, desde sus diferentes roles, ¿sí?, el rol de cada cual, puede involucrarse en un proceso como este de la reforma académica de la universidad. Bueno, en el caso de profesores y estudiantes, hay múltiples mecanismos, pero el mecanismo más directo tiene que ver a través de las representaciones. Es decir, los representantes de profesores y estudiantes a los comités de carrera, los consejos de facultad, el consejo académico, el consejo superior, son personas que van a estar involucradas en el proceso o están involucradas en el proceso ya. Entonces, un mecanismo es, listo, contáctese con su representante. Ese es, digamos, como el mecanismo más directo y a través del cual se puede, digamos, que hacer algún tipo de aportes. Los espacios centrales, donde vamos a tener discusiones mucho más amplias, es muy importante asistir a esos espacios. Allí vamos a tener la oportunidad de plantear las discusiones, es decir, de señalar, mire, sobre este asunto hemos avanzado en esto, ¿sí? Que la comunidad realmente se exprese sobre esos planteamientos va a ser muy importante, pero para que sea relevante esa participación es absolutamente clave que se siga el proceso. Entonces, los mecanismos que se están diseñando, este tipo de entrevistas, el portal o el componente del portal donde van a estar los asuntos de la reforma académica, los videos que se generan en cuanto a la participación de invitados externos, de las mesas de discusión. Si un funcionario, incluso un egresado, le hace el seguimiento a eso, cuando se le convoque a plasmar su opinión o a definir si está de acuerdo con un cierto planteamiento o simplemente a conocer un nuevo planteamiento, si viene documentándose va a tener mucha mayor capacidad de aportar en esos momentos. Entonces, el principal asunto es buscar los mecanismos para documentarse. Los escenarios los estamos dando. El principal va a ser a partir del sitio web de la universidad, donde van a estar efectivamente los materiales y las discusiones a la vista de todos, pero los escenarios presenciales van a ser fundamentales para que la gente esté allí muy activa. Escenarios complementarios se van a estar diseñando, pero yo creo que estos son los básicos. Finalmente, Óscar, quisiera pedirte que enviaras un mensaje a la comunidad, porque estamos, creo que en eso todos estamos de acuerdo, estamos en un momento coyuntural como institución, acabamos de salir o de cerrar una fase bastante importante que es todo el proceso de autoevaluación institucional con fines de acreditación, y estamos culminando esa fase y ya estamos entrando en otro proceso igualmente valioso, relevante, importante y estratégico para la universidad. Entonces quisiera pedirte que desde la Vicerrectoría Académica pudieras darle un mensaje a la comunidad de este momento particular que está viviendo la universidad. Bien, pues yo creo que periodos en las instituciones o en las entidades hay múltiples, pero la oportunidad o la posibilidad de aportar a la construcción de la entidad en la que estudiamos o trabajamos o con la cual interactuamos todos los días, participar en esos procesos de transformación no están siempre a la vista. Yo creo que la principal invitación está en que cada uno entienda que la posibilidad de participar y ayudar a que la Universidad Central se transforme positivamente hablando para afrontar los retos futuros, es el momento coyuntural. Estamos saliendo del ejercicio de autoevaluación institucional, del primer ejercicio de autoevaluación institucional.
lo que nos implica unos retos que están relativamente claros. Y dado que esos retos están relativamente claros, es el momento de sumar todos esos retos y plantear el nuevo punto de referencia que como universidad queremos tener. La oportunidad de participar en esa definición de esos nuevos retos y cómo es que los vamos a implementar no son una oportunidad que se den todos los días ni a la vuelta de la esquina. Ni en todas las entidades. Ni en todas las entidades. Entonces yo creo que esa posibilidad debería ser suficiente motivación para que todos sintamos que debemos estar ahí, que debemos aportar, que no hay puntos de vista negativos, que no hay puntos de vista malos, digamos, para el desarrollo de las propuestas. Por el contrario, todos los puntos de vista son bienvenidos, porque todos los puntos de vista nos ayudan realmente a construir lo que en conjunto es la ruta que queremos transitar hacia adelante. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disposición para poder transmitirnos toda esta información que es tan valiosa para que toda la comunidad pueda hacer parte de este proceso tan importante para la universidad. Muchísimas gracias.